Hola, buen día. Con ustedes el profesor Maya. Una vez más, bienvenidos. Vamos a en este video les voy a explicar el uso de los prefijos, sí, en cuestión de los llamados múltiplos y submúltiplos. Sí, que se utilizan pues para designar a ciertas unidades cuando ellas son muy pequeñas o son muy grandes. Eh, pues recordemos que una unidad es la magnitud de referencia con la que se compara una magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, es la unidad, entonces, repito, es la magnitud de referencia con la que se compara una magnitud. ¿Y qué es una magnitud? Pues una magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿de acuerdo? Todo lo que podemos medir, el calor, ¿sale? La intensidad luminosa, una longitud, el tiempo, un volumen, etcétera. Todo eso que acabo de mencionar son magnitudes, ¿sale? Este, el área es una magnitud, ¿sale? Menciono otras más. La masa es una magnitud, el peso es una magnitud, y entonces para referirnos a esa magnitud y poder realizar alguna comparación se maneja la unidad. Entonces tenemos muchas unidades a las que les llamamos unidades fundamentales o unidades básicas, ¿sí? Que son el metro, kilogramo, segundo, Kelvin, amper, candela y mol. Son unidades fundamentales, pero que son 7. Recordemos que son 7. Y que de ahí se desprenden, se derivan otras unidades que son, pues ya secundarias o son derivadas, unidades llamadas derivadas, las cuales podemos mencionar al Newton, al Joule, al Watt, ¿sí? Al metro cuadrado, a la hora, al día, etcétera. Todas esas son unidades derivadas, pero muchas veces tenemos la necesidad de designarlas en un alto valor o en un pequeño valor, como les mencionaba. Sí, entonces la notación, pues, científica, como aquí les menciono, es la siguiente. Vamos a utilizar entonces esta tabla que nos va a ayudar a través de ciertos prefijos a distinguir cuáles son los múltiplos y cuáles son los submúltiplos dentro de lo que corresponde el Sistema Internacional de Unidades. Recordemos que se simboliza con ese I, el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ¿qué es un múltiplo y qué son submúltiplos? Pues son números, van a ser números que nos van a distinguir a las unidades utilizando pues múltiplos de 10. Sí, como podemos ver aquí, tenemos de referencia a la unidad, ¿sí? Vemos aquí como referencia a la unidad, y hacia la parte superior tenemos estas cantidades a las que les voy a llamar múltiplos, y en la parte inferior tenemos esta palabra compuesta submúltiplos, debajo de la unidad, ¿sí? Y que van en ese orden, que se pueden representar en ese orden exponencial. Recordemos en los exponentes, que de hecho empezamos como 10 a la 0. Recordemos la ley de los exponentes. Si yo les pregunto cuánto es 10 a la 0, 10 a la 0, cualquier número a la 0 es 1. Es el 1 que yo tengo aquí. ¿Cuánto es 10? 10 a la 0 es 1. ¿De acuerdo? En este caso yo estoy manejando el 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues 1, ¿sí? 1 por 10 a la 0, pues sigue siendo el mismo 1. A ver, se los escribo aquí en este otro lado. A ver, ¿por qué me da 1? ¿Por qué menciono al 1? Porque yo parto así como va esta secuencia. 1 por 10 a la 1, a la 2, a la 3 y así sucesivamente. 1 por 10 a la 0. A ver, repito nuevamente. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Bueno, pues 10 a la 0 sí es 1, y por este 1 pues me da este 1 que yo tengo aquí. Sí, por esa razón aquí no está completa digamos el renglón como aquí en la parte superior o inferior. Aquí 1, vamos a hacer de cuenta, aquí ya nos dio 1, que es el que yo tengo aquí. 1 por 10. El número, recuerden, en matemáticas, la potencia, aunque no esté escrita, aquí hay un 1. ¿Sale? Aunque aquí no haya ningún número, por reglas de matemáticas afirmamos que hay un 1. Y 10 a la 1, pues es
10 a la 1 es 10 y por 1 pues me da 10, ¿sale? Entonces, me da 10, ¿sale? Que es lo que yo tengo aquí escrito, me da 10. A ver, seguimos haciendo el análisis. A ver, seguimos entonces revisando esta parte. A la siguiente potencia. A la siguiente potencia, pues yo tengo que 10 a la 2. ¿Cuánto es 10 a la 2? 10 a la 2 implica decir 10 por 10. ¿Sí? No hagan así como que 2 por 10 es 20. No, eso es un error. 10 a la 2 o 10 al cuadrado es 10 por 10 es 100. Sale entonces 1, que viene siendo este 1, y por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado entonces es 100. Y por 1 pues es 100, que es lo que yo tengo aquí escrito, la cantidad de 100. Y así sucesivamente. ¿Cuánto es 10 a la 3? Pues 10 a la 3 implica que ustedes multipliquen 3 veces 10. 10 por 10, y por 10 eso me da 1000, y 1000 por 1, tengo aquí 1000. Y así sucesivamente. 10 a la 6, es decir, entonces, si somos observadores, nos fijamos que 3 implica el número de ceros. ¿Sí? Es decir, entonces, aquí yo les puedo escribir de esta forma. Si es 10 a la 3, entonces quiere decir que yo voy a tener aquí 1000, 1 y 1000, 3 ceros. Si yo aquí escribo el 1, ¿cuántos ceros voy a escribir? Pues voy a escribir entonces 6 ceros, es decir, el millón. Y si yo aquí escribo el 1 también, ¿cuántos ceros voy a escribir aquí? Si yo aquí tengo el 9, pues voy a escribir 9 ceros. Aquí 12 ceros. Y cada vez voy a ir viendo cómo aumenta pues la cantidad del orden del billón, del orden de 1000 billones y del orden de trillones. Son cantidades muy complejas pues ya de escribir así en notación desarrollada. Aquí por eso es conveniente escribir las cantidades en forma exponencial. Es muy cómodo, es muy práctico meter estos datos a la calculadora o poder hacer operaciones aritméticas con exponentes y no escribir, por ejemplo, 107 trillones. O sea, sería escribir ¿cuántos ceros? 107 y 18 ceros. Sin embargo, aquí lo represento de forma exponencial y es muy práctico manejarlo así. Entonces, 10 a la 2, pues es escribir 2 ceros. Sale aquí hay un 1 como potencia, aunque no esté escrito, pues solamente me dice que yo escriba un 0. Y pues aquí solamente 1. Entonces veamos cómo va en ese orden progresivo. Ningún 0, aquí ningún 0, por eso nada más escribo el 1, un 0, 2 ceros, 3 ceros, ¿sí? Y de acuerdo a la potencia que yo tenga, va aquí de 2, luego sigue el 3, no me brinco al 4 y el 5, porque estoy poniendo los múltiplos más notables, los más significativos. Entonces de aquí del 3 pasamos al 6. Si se fijan, va de 3 en 3 después, del 6 al 9, del 9 al 2, al 15 y al 18. Y en la parte inferior, pues tenemos algo muy similar, ¿sale? Tenemos algo muy similar, de tal forma que si nosotros representamos esto de forma exponencial también, pues 10 a la menos 1, sí, 10 a la menos 1 es hacer lo siguiente, es hacer así, 1 entre 10, y 1 entre 10 es escribir punto 1. Sí, entonces punto 1 es decir, es hablar de décimas. Sí, hablar de 1 entre 10 a la menos 2 es escribirlo así, 1 entre 10 a la menos 2, y es escribir así. A ver, fíjense muy bien. Si aquí la potencia es negativa, pasa aquí a la parte inferior como positiva, se le cambia el signo, ojo. Entonces, si aquí es negativo, aquí yo lo escribo. Es decir, este negativo hace que yo le cambie el signo y yo puedo escribir esa cantidad en forma así fraccionaria. Y 10 a la 1 es 10 y 1 entre 10 es punto 1. Ok, aquí se hizo positivo. Entonces, si yo tengo aquí a la menos 2, aquí se hace positivo. ¿Y cuánto es 10 al cuadrado? Pues 10 al cuadrado es 100. ¿Y cuánto es 1 entre 100? Pues 1 entre 100 es punto 0,1. ¿Sale? Entonces aquí yo voy a tener punto 1, aquí voy a tener punto 0,1, ¿sí? Si hacen en la calculadora 1 entre 100, les va a dar punto 0,1. Aquí ¿cuánto sería? Pues punto 0,01. Estoy hablando de milésimas,
¿sí? Estoy hablando de millonésimas cuando aquí es negativo. Y así sucesivamente. Vean que ya es más complejo incluso leer las cantidades. Ya es más difícil leer las cantidades. Entonces, esta tabla pues nos ofrece ese beneficio de poder nosotros representar ciertas cantidades. Entonces, a ver, el parteaguas de esta tablita es la unidad. Entonces, hacia arriba yo tengo, chequemos, hacia arriba yo tengo 10. ¿Cómo represento esto? ¿Cómo lo voy a representar? Como deca. Y aquí está su símbolo nada más. 100. ¿Cómo lo voy a representar? Como hecto, solamente con la H en su símbolo. Sale 1000. 1000 lo voy a representar como kilo y su símbolo solamente es K. Millón, mega, solamente con la M mayúscula. Entonces, y ya en la parte inferior vamos a ir como deci, centi, mili, micro, o sea, las partes divididas entre uno entre 100, uno entre 1000, uno entre 1.000.000 y así sucesivamente. Entonces, nuestra tabla de múltiplos y submúltiplos se compone de un prefijo, ¿de acuerdo? Se compone de un prefijo. Veamos aquí la palabra, el prefijo hecto, kilo, mega, giga, tera, en la parte superior, en la parte inferior, deci, centi, mili, micro. Y hay que tener, pues, mucho cuidado aquí con los símbolos, ¿sí? Para designar a mega, que es hablar de millones, uso la letra M mayúscula. Y para hablar de mili, es hablar de la letra, aquí es conveniente utilizar la letra M minúscula, ¿sale? Aquí vamos a utilizar la M minúscula porque tenemos otro prefijo que empieza con, pues también empieza con M, el nombre, la palabra micro, también empieza con M. Entonces, es importante, entonces, si tengo tres prefijos que empiezan con M, como lo es mega, como lo es mili y como lo es micro, entonces utilicemos otro símbolo, ¿sí? Vamos a utilizar otro símbolo, ¿sí? Y pues aquí les indico. Entonces aquí yo voy a utilizar la letra M, la M minúscula, y aquí voy a utilizar la letra mi, ¿sale? Es este símbolo griego, la letra mi. Algunos le llaman mu, bueno, así como una U en manuscrita, bueno, entonces, es el único, pues digamos, el único símbolo que se escribe así de esta forma, un poco más, distinta a las demás, ¿no? Veamos el prefijo hexa con E, peta con P, tera con T mayúscula, giga con G mayúscula, y casi así, lo único que rompe un poquito el esquema es micro, ¿sí? Nano, pico, femto, ato, con letras mayúsculas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con este prefijo cuando hablemos de micro, ¿sale? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Ojo. Entonces, aquí es la letra, mi, la letra griega mi. Bien. ¿Cómo vamos a ocupar estos prefijos? Estos prefijos los vamos a ocupar entonces, como les mencionaba, si ya tenemos noción de ciertas unidades, vamos a mencionar alguna unidad. Vamos a hablar del famoso metro. Cuando yo tengo 1000 metros formo 1 kilómetro, ¿sale? Cuando yo tengo 1000 metros formo 1 kilómetro. La palabra kilómetro, ¿cuál es mi prefijo? ¿Sale? Y mi prefijo es pues kilo. ¿Sale? Entonces yo puedo decir kilómetro. ¿Qué otra palabra? Kilogramo. Bueno, ¿cuál es mi prefijo? ¿Sale? Entonces mi prefijo es la palabra kilo. ¿Qué más podemos? Nosotros, entre tantas unidades que tenemos en física, en ciencias, incluso como en química, podemos utilizar todos estos prefijos para designarle un prefijo a las unidades prácticamente a las que no sea cómodo, práctico utilizarlo, no nada más kilómetro, kilogramo. Podemos mencionar kilo,
podemos mencionar, ya nada más así con su símbolo, kilojoules. Podemos mencionar la palabra kilonewton, podemos mencionar la palabra kilowatts, podemos mencionar la palabra kilohertz, y así sucesivamente le podemos, a todas las unidades fundamentales o derivadas, le podemos poner el prefijo kilo, ¿sale? Kilojoule, kilonewton, kilowatts, y así sucesivamente, ¿sale? Vamos a ver otro prefijo. A ver, analicemos otro prefijo. Mega, el prefijo mega. Siempre oímos la palabra mega como, por ejemplo, megahertz, ¿sale? Pero yo puedo también tener aquí megawatts, puedo tener aquí megajoules, puedo tener aquí megavolts, etcétera. Entonces formo la palabra compuesta y debemos de entenderla, que si yo hablo de megahertz, estoy hablando de millones de hertz, es decir, si yo tengo 5 megahertz, así lo escribiría, es decir, yo voy a tener 5 millones de hertz. Si yo hablo de 18 megajoules, yo voy a tener 18 millones de joules, ¿sale? ¿De acuerdo? Así es como se maneja esta tabla de múltiplos y submúltiplos. Bien, pasemos a otro. Giga. Siempre hemos oído en las unidades de almacenamiento, en las UCB, en los discos duros, de hablar de gigabytes. Yo escribo giga, gigabytes. Ajá. Giga, no nada más gigabytes puede escribir, también puede escribir gigahertz, gigavolts, giganewtons. Sí, cualquier unidad que prácticamente que se me ocurra y que se pueda, pues que también sea práctico tener ese tipo de cantidades físicas en ese número, en ese tamaño. Tera, hemos oído que las unidades de almacenamiento en memoria pues andan en este orden, en terabytes, ¿sale? Pero no nada más puedo decir terabytes, ¿sí? Sino también puedo decir terahertz, teravolts, por ejemplo, terahertz, ¿sí? Palabras. O sea, yo formo mi palabra con el prefijo. ¿Conozco las unidades? Sí, conozco muchas unidades. Vamos a poner un ejemplo más. Joules. La unidad joule, bueno, puedo decir terajoules, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, con peta y con hexa. Sí, entonces, aquí con esto pues nos damos la idea de cuántos ceros escribimos, ¿sale? Si yo escribo 15 hexavolts, si yo escribo 15 hexavolts, voy a tener entonces, pues 15 ¿qué? Escribo de hexa y pues 18 ceros. Ajá, estoy hablando entonces de 15 ¿qué? De 15 trillones de volts. Sí, si se me ocurriera mencionar esta palabra, hexavolts. Entonces, no son tan comunes algunos, sí, que generalmente practicamos del 15 hacia abajo, tera y peta. El prefijo peta, y en la parte inferior pues es muy común mencionar los inferiores como decímetro, sí, pues uno entre 10, ajá, deciamper, por ejemplo. En centi siempre hemos oído la palabra centímetro, pues es una décima. Centímetro pues es una décima. Si hablamos del centímetro pues es una décima de un metro. Sí, lo podemos escribir así. Es una centésima de un metro. Entonces lo podemos escribir así. Y matemáticamente lo podemos representar como 1 por 10 a la menos 2 o 0.01. ¿Sí? Mili. Hablamos de milímetros. Una milésima parte de un metro. ¿Cómo lo podré escribir así? 1 entre 1000. ¿Sale? 1 entre 1000 es hablar de mili. Hablar de mililitros, milímetros, hablar de miliamper, hablar de milicoulombs, hablar de mili, y podemos igual todas las unidades que sean del orden así pequeñito, le podemos agregar el prefijo mili. Ajá, ojalá y vaya quedando claro. Y microamper,
podría ser microcomblon, podría ser microvolt, micropascal, igual, etcétera. Podemos componer nuestra palabra, ¿sí? Es formar palabras compuestas con qué. Palabras compuestas siempre y cuando pues en unidades que representen una magnitud física, ¿sí? Agrego mi prefijo, va al inicio de esa palabra compuesta como megavolt. Entonces primero mega y luego la palabra volt. ¿Sale? Tengo una línea, por ejemplo, decir un transformador o una línea de alta tensión de 150 megavolts. Entonces primero va mega y luego volts y formo mi palabra compuesta. ¿Sale? Entonces, seguramente aquí en los submúltiplos, pues hemos oído la palabra nanotecnología. Puedo hablar de nanoamperes, puedo hablar de nano y agregar esta palabra. Nanoampere, nanocomblons, nanonewtons, nanopascales, etcétera. Y aquí tenemos otros prefijos, pico, femto y yato, que no son muy comunes. La tecnología entre más avanza, pues más tenemos la tendencia a utilizar estos prefijos. Por ejemplo, en unidades de almacenamiento de memoria. En los 80s hablábamos solamente del orden de kilo. La tecnología fue aumentando y después hubo ya USBs o memorias o discos duros del orden de mega, después de giga, y ahorita estamos en esta generación de tera y hasta creo que ya de peta también aquí, ¿no? Y así también de esta manera, ¿no? La tecnología cada vez va estudiando, la ciencia pues va colaborando pues para que se estudie de una manera más pequeña, no nada más de sí, microbios, micras de partes muy muy pequeñas del orden de millonésimas, sino ahorita pues estamos muy muy en la tecnología, en esta generación de nano. Quizás en un futuro hablemos de pico y de femto. Bueno, pero para comodidad de escribir cantidades muy muy pequeñas o muy grandes, utilizaremos entonces estos prefijos llamados en este caso múltiplos o submúltiplos, y bueno, pues hay que irnos familiarizando con estos símbolos, ¿sale? ¿Cuáles son los muy comunes? Pues los muy comunes no quiere decir que nos lo vamos a aprender de memoria, pero es muy común ahorita manejar tera, es muy común giga, mega y kilo. Estos son los muy comunes, estos cuatro en cuestiones de los múltiplos, y los muy muy notables en cuestión de los submúltiplos son los mili, los micro, los nano y los pico. Estos cuatro son los más notables de todos. Entonces, pues es así como pues podemos designar entonces o armar una unidad alterada, multiplicada de acuerdo a nuestro sistema decimal base 10 para múltiplos o submúltiplos si se trata de dividir esa unidad. Entonces, pues espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias por su atención, espero sus comentarios y pues seguimos en contacto. Muchas gracias.